Un cordial saludo, profesora Elsa y compañeros. A continuación voy a realizar la exposición final del proyecto denominado Estrategia Híbrida Personalizada B-Learning con soporte adaptativo para mejorar la continuidad educativa con estudiantes de asistencia irregular, un piloto en la educación media, la asignatura Tecnología Educativa, docente Elsa Rodríguez Rodríguez, doctora, y estudiante Iván Cerón González. Para recordar rápidamente en qué consiste la investigación, el tema tiene que ver con la asistencia regular en la educación presencial de estudiantes de educación media con discapacidad, grupos adolescentes y gestantes, talentos deportivos en el Colegio Nicolás Esguerra de la ciudad de Bogotá. La justificación del proyecto está, uno, desde la pertinencia práctica y social de la propuesta en garantizar el derecho a la educación. Dos, utilizando modelos planteados que atienden a necesidades reales de estudiantes en riesgo mediante alternativas pedagógicas flexibles. Y tres, desde la perspectiva académica y técnica, la literatura nos permite saber que los modelos híbridos han demostrado su eficacia en la mejora de aprendizajes siempre que existan las condiciones de implementación adecuadas. Los objetivos, el general será diagnosticar, diseñar, implementar y evaluar una estrategia piloto e-learning personalizada de bajo costo para incrementar la continuidad educativa y el rendimiento académico de estudiantes del Colegio Nacional Nicolás Esguerra de Bogotá. Objetivos específicos, lo resumo: diagnosticar un grupo de estudiantes con alto nivel de inasistencia, diseñar 4 micromódulos para los estudiantes de aplicación, implementar de 14 a 30 días la estrategia de e-learning y, si es posible, evaluarla. Hipótesis: con el diseño e implementación de este modelo se plantea que, uno, la estrategia mejorará el rendimiento académico y la continuidad educativa. Este impacto positivo se manifestará en la mejora de resultados de aprendizaje y en la mejor motivación y compromiso de las actividades escolares, y servirá de modelo guía para otras instituciones oficiales que presenten problemas similares. El marco teórico está determinado desde 4 conceptos y autores clave y y relevantes. El primero, fundamentos del B-Learning en la educación contemporánea, con Trujillo, Galvis y Castellanos como exponentes. El segundo, comunicación asincrónica y acompañamiento mediante WhatsApp, con Cuello y Gómez Martínez. El tercero, microaprendizajes y diseño de micromódulos, microlearning, revista de educación iberoamericana, Salas y Díaz y Escudero Naón. Y por último, evaluación y personalización de entornos B-Learning, con Galvis y Castellanos. Esos 4 conceptos se unen para generar un modelo de B-Learning inclusivo y sostenible, fundamentado en 3 pilares. Uno, la accesibilidad y bajo costo de la herramienta. Dos, la personalización progresiva de los micromódulos adaptativos. Y tres, un acompañamiento humano y socioafectivo, comunicación constante con estudiantes. Marco metodológico. La investigación se desarrolla bajo un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, que integra análisis estadístico para rendimiento académico e interpretación de las percepciones de actores y participantes, que posibilita el enfoque: uno, analizar la eficacia de la estrategia de e-learning sobre el desempeño académico; y dos, comprender las necesidades, barreras y oportunidades del modelo desde la voz de estudiantes y docentes. En la parte cuantitativa se concentra en la medición objetiva mediante pruebas estandarizadas, con el registro de métricas, en el uso de la plataforma para cuantificar la continuidad educativa. Y en la dimensión cualitativa se busca obtener una comprensión profunda de de la situación, documentando la experiencia humana en el modelo e-learning, incluyendo accesibilidad, flexibilidad del diseño y acompañamiento asincrónico. En el marco, este mapa nos genera un resumen del proceso metodológico, donde está el paradigma de la inclusión educativa, el contexto del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, que nos generan un problema, una problemática. Mediante la metodología se empieza un diagnóstico. El diseño de la propuesta está basado en un marco teórico que nos va a generar los elementos necesarios para su creación. Y la metodología continúa con la implementación y la evaluación del proceso a través de todos estos ítems que podemos ver, como alcance, tipo de diseño, población muestra, instrumentos, procedimiento, análisis y las consideraciones finales. Los resultados, que es el capítulo al que hemos tratado de llegar con esta exposición y que es el fuerte de esta presentación,
nos dicen lo siguiente. Primero, hay que revisar o más bien aclarar que este proceso no ha sido implementado porque en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra hace más de un mes no tenemos la cantidad de estudiantes, la población completa y pues los estudiantes focales, el grupo, pues la mayoría no está asistiendo al colegio. Es declarar también, por eso esta recomendación aquí arriba a la derecha, dice que este plan responde a las necesidades de Trujillo Massa en 2016, quien destaca la importancia de medir simultáneamente el progreso académico y la participación de contextos híbridos. ¿Qué quiere decir eso? Que pues vamos a hacer un análisis prospectivo hacia futuro, anticipando el comportamiento de las variables y aclarando que no constituye el resultado real porque todavía no tenemos los elementos necesarios, los datos para verificarlo, pero que sí es un ejercicio académico legítimo en la medida que toda la continuidad del proyecto la hemos estado revisando y pensamos que puede llegar a generar estos resultados y estas conclusiones que hoy vamos a presentar. En el análisis de datos, entonces, en ese análisis prospectivo hay un análisis de datos que nos va a medir la parte cuantitativa. Empezamos con una estadística descriptiva para poder crear grupos, para poder crear niveles, para poder clasificar los datos y analizarlos ya de manera más detallada y no de manera global. Tenemos una prueba test student para test pre, o sea, antes y después de la intervención, y pues esos datos todavía no se tienen, pero se debe realizar. Y por último, una correlación para analizar la continuidad y el rendimiento académico. Aquí lo que vamos a tratar es de comprobar que a mayor continuidad, mayor rendimiento académico, ¿cierto? Que están directamente relacionadas la cantidad de tiempo, dedicación, cumplimiento, entrega para poder mejorar el rendimiento académico y por el contrario, que a menor cantidad de continuidad, pues menor disminución del rendimiento académico. Bien, como segunda parte del proceso, entonces ya entra nuestro análisis cualitativo y ese análisis cualitativo tiene también tres factores. El primero, codificación abierta para analizar categorías emergentes. Estas categorías ya son de índole descriptiva, de índole social, de índole analítica, ya no están basadas en números, sino en condiciones. Por ejemplo, la mayoría de estudiantes se considera satisfecho por su trabajo realizado, un ejemplo. Segundo, matrices de categorización, identifica patrones, acompañamientos, motivación, percepciones de cada uno de los estudiantes y ahí podemos también crear grupos o unas categorías emergentes que no son necesariamente asociadas a las personas, sino a su desempeño o al global de la situación que se esté presentando. Y por último, una triangulación de información entre entrevistas, grupos focales y bitácoras, que es la que nos va a permitir dar por sentado que esas conclusiones atienden a la realidad, porque pues están basadas en estudiantes, en docentes, en la implementación del modelo. Ahí en las bitácoras históricas que se han diseñado para revisar cada detalle. Resultados esperados. Entonces tenemos tres casos. El primer caso es un impacto positivo pero moderado en el aspecto académico. Y aquí podemos hablar de que los test nos dan una mejora entre el 10 y el 20%, que es significativa, pero no es suficiente. No sería tampoco un resultado exitoso. Sí se puede hablar de mejora en indicadores de comprensión, en indicadores de comprensión y contenidos y una reducción de brechas entre estudiantes. Ese sería el caso 1. El caso 2 sí sería una mejora significativa en la continuidad educativa. Entonces hablamos de una alta tasa de aumento y de finalización de actividades digitales, y estoy aquí hablando de más de 50-60% tendría que ser ese indicador. Una mayor interacción en canales de mensajería, entonces por lo menos una o dos veces a la semana, por lo menos, aunque hay estudiantes que podrían presentar diario, ¿sí? Interacción. Disminución de periodos de desconexión, entonces ya el objetivo es que un estudiante por lo menos, por malo, entre una o dos veces a la semana a la plataforma y desarrolle actividades y no que pase toda la semana sin ingresar. Eso sería una alta mejora comparado con el caso anterior. Y en el caso 3 ya no hablamos de resultados, sino de condiciones. Entonces, impactos limitados por condiciones de conectividad. Y aquí hablamos de baja participación de estudiantes porque el móvil está sin datos o porque la conectividad es mala.
o saturación por actividades escolares o dificultades en el manejo de plataformas LMS. Permítame un segundo, por favor, porque me sonó aquí algo en la reunión. Ah, ok, permanecer en la llamada. Continúo, qué pena. Y hablaba de dificultades en el mantenimiento de la plataforma LMS en los dispositivos básicos. Entonces aquí ya nos tenemos que pensar un escenario donde el estudiante de pronto no tiene los medios para acceder a Internet, o tiene un computador de bajas características, o tiene un móvil con una pantalla muy pequeña y de pronto no se puede conectar a cualquier hora, sino cuando sus padres lleguen del trabajo. Entonces, esas limitaciones van a disminuir claramente el rendimiento y el propósito del curso. Conclusiones preliminares. Conclusión uno: sí es posible diseñar e implementar los módulos B-Learning porque la teoría sustenta su creación y el uso de plataformas gratuitas y robustas lo apoyan, como Classroom, por ejemplo, y WhatsApp. Conclusión 2: el diseño de microaprendizaje, las reglas adaptativas y simples y la tutoría sincrónica permiten visualizar un posible aumento del compromiso, la asistencia, desarrollo de actividades, lo que permitiría mejorar el desempeño académico. Ese es a lo que más le apuntamos y lo que eh, evidenciaría y justificaría la implementación del proyecto. Y 3: se abre una discusión grande, muy grande creo yo, entre el papel del docente en estos procesos, ya no presencial sino acompañante, el aprendizaje flexible, asincrónico cuando cada estudiante pueda, el acompañamiento mediante plataformas o aplicaciones móviles como WhatsApp para responder dudas, preguntas, y el papel de la analítica de datos en procesos educativos para medir si vale la pena o si el estudiante puede continuar en su proceso o no. Por último, unas recomendaciones especiales. Primero, se espera que las condiciones limitadas de conectividad para varios estudiantes. Esto hace complejo el proceso de implementación y no permite un análisis estadístico real. Asimismo, el factor económico limitante aparece como situación a revisar antes de la aplicación. Hay que tener en cuenta con qué clase de estudiantes estamos trabajando y si tienen conectividad fácil y cómo la pueden realizar. Segundo, la asignación académica paralela, varias materias, y la disponibilidad docente para el acompañamiento es un factor clave a revisar en el diseño de los módulos y de los procesos de acompañamiento, dado que puede interferir una asignatura con otra y el estudiante debería escoger a cuál le trabaja o con cuál se siente más motivado o cuál le parece que le puede ir mejor. Tercero, el tiempo de aplicación real. Las estadísticas, la metodología deben ser clara para los docentes, estudiantes y el administrador antes del inicio, dado que su mala planeación interfiere en los resultados. Si, por ejemplo, no hay un estudiante que se desborda preguntando y el docente se satura, o si hay un docente que no tiene tiempo para contestar o contesta después de 4 o 6 horas que el estudiante ya no esté en el proceso, pues los resultados van a cambiar bastante. Bien, y hasta aquí la exposición, profesora y compañeros, las referencias que hemos consultado. Espero que haya sido de su agrado. Una feliz tarde para todos y bendiciones.